para estructuras isostáticas. El método de Castigliano, pues, es una aplicación directa de los métodos de energía. Y los métodos de energía, pues, son prácticamente lo que da origen, pues, a casi todos los métodos de análisis estructural, ¿no? Que consiste, pues, en comparar la energía externa o de las fuerzas externas, provocada por las fuerzas externas, y comparar la energía provocada por los esfuerzos internos. Dentro de esos esfuerzos internos, ya habíamos visto lo que es la parte axial, corte, no sé si lo hemos visto, flexión, y si tenemos estructuras en 3 dimensiones, veremos lo que viene a ser la parte de torsión. Axial está descrito por el producto del módulo de elasticidad por el área. Corte está escrito por el módulo de corte por el área de corte. Flexión, el módulo de elasticidad por la inercia. Y torsión, el módulo de corte por el módulo de sección. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora van a ser la aplicación de ese método de Castigliano a estructuras hiperestáticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el primer teorema de Castigliano? Cuando nosotros teníamos, pues, una estructura cualquiera, esta, pues, estaba sometida a cualquier tipo de carga, ¿no? Puntual, repartida, triangular, momento, cualquier tipo de carga, ¿no? Entonces, producto de esa carga, existía, pues, en la estructura, existía, pues, un momento, se provocaban deflexiones y giros en la estructura, ¿no? Entonces, nosotros podíamos hallar, pues, en cualquier punto, cuánto viene a ser su deflexión y cuánto viene a ser su giro. La deflexión o el giro, ¿no? Para el caso de pórticos teníamos que eso era la sumatoria de los integrales del momento, la derivada del momento respecto, ya sea si era deflexión teníamos una carga, y si era momento, le aplicábamos un momento ficticio, diferencial de X sobre Y, ¿no? Pero en esta parte nosotros únicamente estábamos considerando la parte de flexión, ¿no? Nos faltaría considerar, pues, la parte de corte, que es la que vamos a incluir ahora también. Sería, pues, la fuerza cortante, derivada de la fuerza cortante respecto a la carga ficticia, ya sea el P o ya sea el M. Diferencial de X, G por el área de corte, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros hallar tanto giros como deflexiones. Esto era para el caso en que nosotros tengamos estructuras isostáticas. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos estructuras hiperestáticas, ¿no? ¿Qué es una estructura hiperestática? Aquella, pues, que tiene un número de variables mayor al número de ecuaciones de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, puede ser una viga con varios tramos, ¿no? Digamos esta de acá, ¿no? ¿Ya? Esta tendrá, pues, 4 reacciones en el eje Y y 4 reacciones en el eje X, ¿no? Sometida a cualquier tipo de carga. Esta viene a ser una estructura, pues, hiperestática, ¿no? ¿Qué procedimiento se seguía, pues, para desarrollar este tipo de estructura? Lo primero era, pues, averiguar cuáles eran las variables o las reacciones, ¿no? Y en función de eso, castigar, pues, en los grados de libertad por encima de del número de ecuaciones de equilibrio, ¿no? Acá tendremos, pues, el número de variables a considerar dentro del problema serán P4, ¿no? Porque no hay ninguna excitación en el eje X. En sí tiene 8, ¿no? Y el número de ecuaciones de equilibrio en ese plano, sin considerar las excitaciones
sin considerar las excitaciones en el eje X, el número de ecuaciones de equilibrio, serán pues 2, ¿no? ¿Cuáles son? Sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momento respecto a cualquier punto, ¿no? Entonces, esta pues tendrá un grado de hiperestaticidad igual a 2. ¿Qué implica eso? Pues que nosotros teníamos que liberar 2 grados de libertad, ¿no? Y ahí se transformaba este segundo teorema de Castigliano en el primer teorema de Castigliano, ¿no? Este sería pues el segundo teorema de Castigliano, ¿no? ¿Cómo se transformaba? Nosotros le liberábamos 2 grados de libertad, cualquiera, ¿no? Digamos el primero, el segundo y el tercero le vamos a liberar, ¿no? Y vamos a asumir como si fueran conocidas esas reacciones, ¿no? Esta, si le ponemos etiqueta a cualquiera de ellas, a todas ellas, tendríamos pues esta es una reacción en B y esta es una reacción en C. Este es el punto A y este es el punto B, ¿no? Entonces, de este modo ya la viga se transforma en una viga isostática, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá para poder solucionar esto? Pues lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto vale el desplazamiento en el punto B? Vale 0. ¿Y cuánto vale el desplazamiento en el punto C? Vale 0, ¿no? Entonces, acá yo tengo mi primera ecuación, esta será mi primera ecuación, y acá yo tendré mi segunda ecuación, ¿no? Entonces, tengo 2 ecuaciones con 2 variables, y podía solucionar, pues, el problema fácilmente, ¿no? Entonces, es esto lo que pertenece al segundo teorema de Castigliano, ¿no? Vamos a ver un poco una aplicación más directa de este teorema, ¿no? Supongamos, ya hemos visto una armadura, ahora vamos a ver un pórtico, ¿no? Supongamos que tengamos el siguiente pórtico. Sometida a un conjunto de cargas. En este caso vamos a decir esas 2 cargas de ahí. Esta vale 10 toneladas por metro y esta que valga 20 toneladas. Y tenemos sus longitudes, que esta valga 4 metros y esta de acá que valga 2 metros y 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá por el teorema de Castigliano? Lo primero que tenemos que hacer acá, pues, es identificar las variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Le asignamos etiqueta a cada punto, A, B, C y D, y luego relacionamos las variables, ¿no? Como este es empotrado en el punto A, acá tendrá pues una reacción en el eje Y, tendrá una reacción en el eje X y tendrá un momento en ese punto. Tendremos 3 variables ahí, ¿no? Y en el otro lado, como es un apoyo fijo, tendremos pues una reacción en el eje X, una reacción en el eje Y. ¿Cuántas variables tenemos acá? Tenemos 5. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio? Tenemos 3. Entonces nosotros le rebajamos pues esos 2 grados de libertad que están por encima. Para hacer eso pues se puede elegir cualquiera de ellas, ¿no? Cualesquiera, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces para nuestro caso vamos a elegir las del punto D, ¿ya? Las del punto D, ¿no? Entonces si elegimos el punto D vamos a decir pues que esta estructura se va a transformar pues en otra estructura isostática. ¿Cómo va a ser la estructura isostática? Por acá estará pues, y por acá estará las cargas. ¿Cuáles serán las cargas? Acá estará 10 toneladas por metro, acá estará 20 toneladas, y acá estará nuestras reacciones, dy, y este será dx. ¿Qué más tendremos? Tendremos, estas serán como cargas y tendremos nuestras reacciones, ¿no? ¿Cuáles serán nuestras reacciones? Este será AX, este será AY, y acá habrá pues un momento, ¿no? Ahí tenemos,
tenemos pues lo correspondiente a nuestro problema, ¿no? Si vemos acá cuáles son el número de variables, el número de variables será pues AX, AY y M, será 3. El número de ecuaciones de equilibrio también será 3, pues, ¿no? Entonces tendremos una estructura isostática. ¿Y cuáles serán nuestras condiciones? Nuestras condiciones de donde nosotros vamos a hallar esas reacciones en el punto D será el desplazamiento en el punto D horizontal será igual al desplazamiento en el punto D vertical. ¿Cuánto es eso? Igual a 0, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo procedemos para solucionar esta ecuación, esta estructura? Pues lo mismo que hemos estado haciendo, pues, ¿no? Primero aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ecuaciones de equilibrio? Primero, cualquiera de ellas, ¿no? Empezamos por la sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. ¿Qué momentos respecto al punto A tenemos? Tenemos primero ese M que va en sentido, vamos a ponerle MA. Ese M que va en sentido antihorario, MA. Ese AX y AY, su momento vale 0. ¿Por qué? Porque están actuando en el mismo punto. Ese 20 toneladas hace un momento en sentido horario, menos 20 por su brazo, que vale 2. Ese de 10 toneladas hace un momento en sentido horario, menos 10 por su base, que vale 4, y por su centro de gravedad, pues, que estará en la mitad, que vale 2. Y ese dx hace un momento en sentido antihorario, más dx multiplicado por su brazo, que vale 4, más dy multiplicado por su brazo, que vale 4. 4 y 4 es esto acá, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Entonces ya tenemos el momento en A, ¿no? ¿Cuánto vale el momento en A? Todo eso de ahí, pues, ¿no? 4 veces 20, 40, más 80, 120, menos 4 de X, menos 4 de Y, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? La sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas en el eje X tenemos? Primero la X, que es el que yo quiero hallar, el de 20 toneladas que va en el mismo sentido, y el de DX que va en sentido contrario, ¿no? Entonces de acá yo ¿cuánto vale el AX? Será pues DX menos 20. Luego pongo sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendré pues mi AY que va para arriba, tendré mi DY que va para arriba, y tendré esa carga repartida de 10 toneladas metro que va para abajo, ¿no? 10 por 4 igual a 0. Acá tengo cuánto vale mi AY, ¿no? Vale 40 menos DY, ¿no? Y ya tengo pues mis tres reacciones, ¿no? El momento, la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer su diagrama de momentos flectores y su diagrama de fuerzas cortantes. En sí, en esta estructura también se debería considerar las fuerzas axiales. ¿Por qué? Porque existen fuerzas paralelas a cada uno de los ejes, ¿no? Si lo ponemos, no hay ningún problema también, pues lo aumentamos acá, ¿no? ¿Ya? Más sumatoria del integral de fuerzas axiales, derivada de las fuerzas axiales respecto a la carga ficticia, diferencial de X entre E por A, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos eso? Nos vamos ahí, pues, ¿no? Analizamos nuestros tramos. ¿Qué tramos tenemos acá? Tenemos, si le damos etiqueta, o ya la hemos dado, tenemos el tramo de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 tramos, ¿no? Entonces, ponemos ahí, pues, ¿no? Tenemos tramo A, B, ¿no? ¿Cuál es el tramo AB? Será pues X mayor o igual que 0, menor que 2. ¿Cuál es ese tramo? Es este de acá, pues, ¿no? Este es mi primer tramo, ¿no? Este es mi tramo 1, ¿no? Si yo le hago un cortecito por ahí a una distancia X, yo voy a tener las fuerzas necesarias
para cada una de los esfuerzos internos. ¿Cuáles son mis esfuerzos internos? Mi primera será pues mi primera será mi diagrama de fuerzas axiales. ¿Qué son fuerzas axiales? Son fuerzas que van pues paralelas a la longitud de la estructura. ¿Qué fuerza va paralela a la estructura? Será pues AY, ¿no? Que va paralela al tramo AB. Entonces esa fuerza será pues menos AY. ¿Por qué menos? Porque está comprimiendo, pues, ¿no? Ya tengo ya mi ecuación, ¿no? Y AY está en función de DY y todas las reacciones están en función de esas dos variables, ¿no? Ya tengo mi fuerza Y, ¿no? ¿Qué necesito? Derivada de A respecto a esa fuerza, respecto a esa fuerza ficticia. ¿Cuál es en nuestro caso nuestras fuerzas ficticias? Primero será derivada de A respecto al dx. Entonces, en dx no hay nada, vale 0, y el otro será derivada de A respecto al dy. Hay dy, si hay dy, vale 1, por menos 1, pues, ¿no? Ya tengo ya lo correspondiente a mi fuerza axial. ¿Qué es lo que sigue? Mi fuerza cortante, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza cortante? ¿Qué es una fuerza cortante? Como su propio nombre dice, es una fuerza que trata de cortar, pues, a la estructura, entonces es perpendicular. Entonces, ¿qué fuerza tengo? Ese AX es perpendicular al tramo AB, ¿no? Entonces, ¿cuál será el valor de esa fuerza? Será, pues, menos A por X, ¿no? Entonces, ¿a qué es ese valor? AX está en función de DX, ¿no? Entonces, ¿qué más necesito? Las derivadas, pues, ¿no? Derivada de V respecto a DX. ¿Está en función de DX? Sí, pues, ¿no? Está acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale su derivada? Vale 1. Y derivada de V respecto al de Y. ¿Cuánto vale? ¿Hay de Y? No hay de Y, pues, ¿no? Entonces, esto vale 0, pues, ¿no? Y así voy armando, pues, lo que sigue, ¿no? ¿Cuál es lo que sigue? Será, pues, momento. ¿Qué es el momento? Es la multiplicación de una fuerza cortante por su brazo, ¿no? Entonces, analizo mi primer tramo, ¿no? ¿Qué fuerzas me provocan momentos? En la X, y tengo un momento en MA. Entonces, MA está yendo en sentido antihorario, entonces le considero que es negativo, y el AX también está en sentido antihorario, le considero que es negativo, AX por X, ¿no? Y ya tengo mi momento. ¿Qué necesito? Las derivadas, ¿no? Derivada de M respecto a la diferencial de X, respecto al dx, veo acá, pues, ¿no? M, ¿dónde está M? M tiene dx y tiene dx. ¿Cuál es su coeficiente? Menos 4, ¿no? Menos 4. AX tiene dx y tiene dx. ¿Cuál es su coeficiente? 1. 1 por x menos x, ¿no? Y luego hallo la derivada del momento respecto al dy, ¿no? ¿Cuál es el dy? Verifico que mi momento esté en función de dy. Y aquí está mi momento, ¿no? Hay dy, sí hay dy también. Su derivada será menos 4. Y el ax está acá, pues, ¿no? Hay dy, no hay dy, ¿no? Entonces su derivada será 0. Entonces la derivada será menos 4 únicamente, ¿no? Y ya tengo todas las componentes necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Me voy a mi siguiente tramo, pues, ¿no? Voy a mi tramo de B hacia C. Entonces, mi nuevo tramo será pues este de acá, ¿no? Este de acá será mi tramo segundo. Entonces, ¿qué hago? Le hago un cortecito a una distancia X, ¿no? E igual empiezo a analizar cada uno de mis fuerzas internas, ¿no? Para X, en este caso digo, para X mayor o igual, puede ser desde 0 hasta 2 o desde 2 hasta 4, ¿no? Ustedes ven cualquiera, ¿no? Eso ustedes lo eligen, ¿no? Puede ser de 0 a 2 o de 2 a 4, pues, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? En este caso yo estoy considerando de B hacia C, ¿no? Entonces el X va a variar de 0 a 2, ¿no?
¿Qué es lo que hago? Igual, pues, ¿no? Tengo que hallar mis fuerzas, mis ecuaciones de axial, momento y cortante, ¿no? Primero hallo mi axial. ¿Cuál es axial? Menos AY. Ya tengo mis derivadas. Derivada de A respecto al dx vale 0. Y derivada de A respecto al dy vale menos 1. ¿Qué más? Necesito mis cortantes. ¿Cuánto vale mi cortante? Primero tendré S menos AX que va para abajo. Y luego tendré S 20 toneladas también que va pues para la derecha. Menos 20. Y luego mis derivadas, pues, ¿no? Derivada de v respecto al dx vale 1 y derivada de v respecto al dy vale 0. Pues, ¿no? ¿Qué más tengo? Mis momentos, m. ¿Qué hago con mis momentos? Igual, pues, ¿no? Primero tendré ese ma que va en sentido antihorario, luego tendré ese ax cuyo brazo ya no será x, sino será x más 2. Y después tendré esa carga de 20 toneladas que está con un brazo de x, menos 20 por x. Y luego hallaré pues mis derivadas, ¿no? Derivada de m respecto al dx será pues menos 4 menos x más 2. Y derivada de m respecto al dy, ¿no? Solamente el dma tiene dy, ¿no? ¿Cuánto vale? Menos 4, ¿no? Y ya tengo mis derivadas. ¿Qué me queda? Analizar pues el último tramo, ¿no? ¿Cuál es mi último tramo? Será pues mi tramo de C hacia D. ¿Cuánto vale la variación? Desde 0 hasta 4, ¿no? ¿Cuál es ese tramo? Ese tramo es este de acá, pues, ¿no? De aquí hasta acá. Este es mi tramo 3, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Igual, ¿no? Le hago un cortecito a una distancia X, ¿no? Y analizo tanto el axial como el corte y la flexión. Entonces, ¿cómo analizo el axial? El axial es, pues, fuerzas que son paralelas al tramo CD. ¿Qué fuerzas son paralelas al tramo CD? ¿Será el AY? ¿El AY es paralelo al tramo CD? No, el AY es perpendicular al tramo CD. Entonces, ¿qué fuerzas hay paralelas? Será pues el AX y el de 20 toneladas, ¿no? Entonces tendré AX más 20 toneladas. ¿Qué más tengo acá? Tengo pues, necesito sus derivadas. Derivada de A respecto al diferencial de X. Respecto al dx, no es diferencial, es dx, ¿no? Entonces, como mi axial, esto es negativo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de comprimir al tramo CD, ¿no? Entonces, la derivada, será pues en función a ese de x, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la derivada? La derivada, pues yo veo los elementos, a ver, cualquier cosita, si hay gente que está esperando, por favor, me pasan la voz, ¿ya? ¿Ya? Entonces, veo pues mi axial, ¿no? Mi axial está conformado por la fuerza AX. ¿Cuál es ese AX? Será pues este de acá. ¿Hay dx dentro de x? Sí hay, pues, ¿no? ¿Cuánto es su coeficiente? Vale 1. La derivada será 1. ¿Qué más necesito? La derivada de la respecto al dy. ¿Hay dy dentro de esta composición? Pues no hay dy. ¿Cuánto vale la derivada? Vale 0. ¿Qué más tengo? La fuerza cortante. ¿Qué es fuerza cortante? Una fuerza cortante es una fuerza perpendicular a la longitud del elemento, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa fuerza perpendicular en el tramo CD? Si yo voy al tramo CD,
Las fuerzas perpendiculares serán pues ese AY que va para arriba y esa carga repartida que va para abajo en un tramo X. No hay otra fuerza perpendicular al tramo CD. Entonces, ¿cuál será mi fuerza cortante? Primero será pues, ese AY que va para arriba, menos la carga repartida que vale 10 toneladas de altura y X de base. Ya tengo ya mi fuerza cortante. Las derivadas los hago con respecto a cada uno de mis coeficientes. ¿Cuáles son mis coeficientes? Los que yo quiero hallar son pues el de X y el de Y, donde la deformación vale 0. Entonces digo, pues, ¿no? Derivada de V o fuerza cortante respecto al de X. Lo primero. Veo que la fuerza cortante está en función de AY. ¿Cuánto es el valor de AY? Es 40 menos DY. ¿Hay DX? No hay DX. Entonces vale 0. ¿Qué más? Derivada de fuerza cortante respecto al DY. Veo que el AY sí está en función de DY, ¿no? Entonces su derivada será pues, como es lineal, será simplemente a su coeficiente. ¿Cuánto es su coeficiente? Menos 1, ¿no? Y ya tengo mis derivadas, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito finalmente el momento flector. ¿Cuánto es el momento flector? El momento flector es la multiplicación de una fuerza perpendicular por su brazo, ¿no? Entonces, me voy a mi estructura y veo, pues, ¿no? ¿Qué estructura, qué fuerzas me provocan momento flector? Primero tengo ese MA, que es en sentido antihorario. Entonces, por tanto, le digo que es negativo. ¿Qué más tengo? Tengo ese AY que me provoca momento y va para arriba. AY por X. Entonces será más la Y por X. ¿Qué más tengo? Tengo esa carga AX que también me provoca momento. ¿Por qué? Pues, claro, la X tiene un brazo de 4 metros. ¿En qué sentido me provoca momento? En sentido antihorario. Me será pues menos AX por 4. ¿Qué más tengo? Ese de 20 toneladas en sentido antihorario. Será pues menos 20 por 2. ¿Qué más tengo? La carga repartida que está encima del tramo CD, ¿no? A la altura es 10 y la base es X, ¿no? Y su centro de gravedad estará pues en X medios. El sentido del momento que me provoca también es antihorario. Entonces será menos, la altura es 10, la base es X y su brazo es X medios, ¿no? Y ya tengo mis momentos. ¿Qué es lo que necesito? Es hallar las derivadas. Derivada de M respecto a la diferencial de X, respecto al dx, es lo primero que necesito hallar, ¿no? Entonces veo acá, ¿no? ¿A qué variables está incluyendo el M? El M me está incluyendo a las variables, el MA me está incluyendo a las variables de X y de Y. Entonces sí hay, ¿no? Entonces, si yo lo derivo con respecto al dx, ¿qué cosa tendré? Dx, su coeficiente es menos 4. Por menos, tendré 4. Esa es su derivada. ¿Qué más tengo? Tengo la Y. Me voy a la Y y veo que no hay ningún dx, hay un dy. Entonces su derivada vale 0. ¿Qué más tengo? Tengo un AX. En el AX sí hay pues un DX, ¿no? ¿Cuánto es su coeficiente? Es 1. 1 por 4, 4 por menos, menos 4, ¿no? ¿Y qué más tengo? Tengo el 20 que no tiene dx y esa expresión 10x cuadrado medios que tampoco tiene dx, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale su derivada? Vale 0, ¿no? ¿Qué más necesito? La derivada del momento respecto al dy, ¿no? E igual empiezo a analizar cada elemento. Primero el MA, me voy al valor del MA. ¿Cuál es su valor? 120 menos 4 dx menos 4 dy, ¿no? Entonces, como estoy haciendo con respecto al dy, su derivada será pues, con respecto al dy será menos 4. Menos 4 por menos será pues 4, ¿no? El AY, me voy al AY. El AY sí tiene un dy, ¿no?
Entonces, derivada con respecto a esa variable será menos 1, por más 1 será pues menos 1, ¿no? Menos x. ¿Qué más necesito? La x. Me voy a la x. ¿Cuál es el valor de la x? Es de x menos 20. No hay ningún de y, entonces su derivada es 0. ¿Qué más tengo? Toda esa expresión que no tiene ni un de y, entonces su derivada es 0. Entonces, ¿cuánto es la derivada? Es 4 menos x, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo todos estos valores, lo que sigue es hallar, pues, las deformaciones en cada uno, en cada eje del punto D, ¿no? Entonces, digo acá, pues, ¿no? Deformación horizontal en el punto C, en el punto D, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Cuál es esa deformación horizontal en el punto D? Pues según a mi expresión, la deformación horizontal en el punto C, en el punto D, mejor dicho, viene dada por esa expresión, ¿no? ¿Cuál es esa expresión? La sumatoria. ¿Cuál es esas integrales? Será pues la integral desde 0 hasta 2, ¿no? Mi primer tramo. ¿Cuál es mi momento? En mi primer tramo vamos a empezar de momento, cortante y flexión axial, ¿no? Mi momento será, voy a mi primer tramo. ¿Cuál es mi primer tramo? Es mi tramo AB. Mi momento será menos MA menos AX por X. Su derivada vale con respecto, en este caso estoy hallando la deformación horizontal. ¿Qué es lo que necesito? El dx. Entonces será la derivada con respecto al dx. ¿Cuánto vale su derivada? Menos 4 menos x. Diferencial de x y, ¿no? Voy a considerar primero todas las consideraciones a flexión, ¿no? Más, ¿cuál es el segundo tramo? Tendré pues integral de 0 a 2. Ese es el tramo que yo estoy evaluando. Mi momento es menos MA menos A por X menos 2, A por X más 2, mejor dicho, menos 20X. Como es la deformación horizontal, lo que yo tengo que hallar es la derivada parcial con respecto al de X. ¿Cuánto es esa derivada parcial? Es menos 4 menos X más 2. Entonces será menos 6 menos X. Diferencial de X e Y. ¿Qué más tengo? Mi tramo CD, ¿no? ¿Cuál es mi tramo CD? Es este de acá, ¿no? Tramo CD. La integral varía de 0 a 4. ¿Cuál es su momento? Su momento es todo eso de ahí, ¿no? Menos MA más AY por X, menos AX por 4, menos 20 por 2, menos 10X por X menos 2. Y su derivada vale 0. Entonces, por tanto, esta tercera integral de 0 a 4, de algo por ahí multiplicado por 0, diferencial de X entre Y, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Todo esto valdrá 0. Entonces, estas tres partes son las consideraciones de flexión, ¿no? ¿A qué tengo que sumarle esto? Pues las consideraciones de cortante, ¿no? ¿Cuáles las de cortante? Igual, ¿no? Más integral, más la integral, igual, de 0 a 2. ¿Cuál es la cortante en el primer tramo? Primero me doy cuenta con las derivadas, ¿no? Con las derivadas. Acá la derivada con respecto al de x es 1. Entonces, sí se considera, ¿no? ¿Cuál es su cortante? Es menos ax es, ¿no? Menos ax. Y su derivada es 1. Diferencial de x entre g por a, ¿no? ¿Qué más? Más la integral de 0 a 2 del tramo BC. ¿Cuál es su cortante? Es menos ax menos 20. Menos ax menos 20. Y su derivada con respecto a x también es 1. Entonces es 1. Diferencial de x entre g por a. Más el tercer tramo. ¿Cuál es el tercer tramo? Es el tramo CD. ¿Cuál es su cortante? Es AY menos 10X. Y su derivada es 0.
Entonces ya no se considera, este tramo será pues de 0 a 4 por 0 diferencial de x entre g área de corte, ¿no? Entonces esto de acá valdrá 0, ¿no? Entonces, todo esto de acá será pues lo correspondiente a corte, ¿no? Y si quiero incluir axial también, incluyo pues la parte axial, ¿no? Más integral de 0 a 2. ¿Cuál es el axial? Como se ve acá, el axial es menos AY, pero su derivada parcial es 0, ¿no? Entonces, este primer tramo será 0, pues, ¿no? Este primer tramo será 0, ¿no? ¿Por qué? Porque será, su axial vale menos AY, entonces si lo pongo ahí menos AY, y su derivada vale 0, ¿no? Diferencial de X entre E por A, ¿no? ¿Qué más tengo? Mi segundo tramo, integral de 0 a 2. ¿Cuánto vale el axial? Vale menos AY, y su derivada también vale 0. Entonces pongo ahí, pues, ¿no? Menos AY por su derivada 0, diferencial de X, E por A, ¿no? Entonces, este también vale 0. ¿Qué más tengo? Mi tercer tramo, ¿no? Más integral de 0 a 4. ¿Cuánto vale el axial? El axial vale menos AX más 20 y su derivada vale 1, ¿no? Entonces tendré acá, pues, ¿no? Menos AX menos 20 y su derivada vale 1, entonces será diferencial de X entre E por A, ¿no? Y ya tengo ya todo la correspondiente a la deformación horizontal en el punto D. ¿Cuánto es eso? Eso valdrá igual a 0, pues, ¿no? Y toda esta parte de acá será lo correspondiente a la parte axial. ¿Cuáles son mis variables? Mis variables, las que yo tengo que hallar, serán pues el d sub x y el d sub y, ¿no? Entonces, si yo pongo acá que esta sea mi ecuación 1, me faltaría pues mi ecuación 2, ¿no? ¿Cómo obtengo mi ecuación 2? Pues con la deformación vertical en el punto D, ¿no? ¿Cuál es la deformación vertical en el punto D, ¿no? Y hallo pues mi deformación vertical en el punto D. ¿A qué va a ser igual la deformación vertical? Ahora analizaré ya no las derivadas con respecto al de X, sino las derivadas con respecto al de Y. ¿Y cuáles serán esas? Pues siguiendo pues el mismo criterio, ¿no? Primero, mi primer tramo será mi tramo AB, diré pues integral de 0 a 2. Si considero primero la parte de flexión, diré pues, integral de 0 a 2. Ya, el momento es menos MA menos AX por X. Y su derivada con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y vale menos 4. Y pongo ahí, pues, ¿no? Menos 4. Diferencial de X entre E por Y. ¿Cuál es la siguiente derivada? Integral de 0 a 2. ¿Cuánto es el momento? Ahí está el momento, ¿no? Menos MA menos A por X más 2 menos 20 por X. Su derivada con respecto a Y, ya lo tengo acá, ¿no? Derivada de M con respecto al de Y también vale menos 4. Entonces le pongo ahí, pues, ¿no? Todo eso multiplicado por menos 4, diferencial de X entre Y. Y mi tercer tramo, integral de 0 a 4, ¿no? ¿Cuál es mi momento? Es este de acá, pues, ¿no? Es todo esto, menos MA más AY por X menos AX. Y su derivada, en este caso sí existe, ¿no? Es 4 menos X. Y lo pongo ahí, pues, ¿no? Integral de ese momento. Menos MA más AY por X, menos MA más AY por X, menos A4AX, menos 80, menos 4AX, menos 4AX, menos 80, y menos 5x cuadrado, menos 5x cuadrado. Esto multiplicado por su derivada 4 menos x, diferencial de x entre e y.
Y toda esta parte corresponderá, pues, a la parte de flexión. ¿Qué más necesito? La parte de corte, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues siguiendo pues el mismo panorama, ¿no? Integral de 0 a 2. ¿Cuál será mi corte? Las que ya tengo ahí, pues, ¿no? Primero veo, pues, si existen las derivadas con respecto al de y. No existe del primer tramo, del segundo tramo también es 0, y del tercer tramo si es -1, entonces habría un solo, ¿no? Del primero es 0, del segundo es 0, y del tercer tramo nomás me quedaría, pues, ¿no? Más integral de 0 a 4 por su fuerza cortante será pues AY menos 10X. AY menos 10X. Y esto multiplicado por su derivada que vale menos 1. Menos 1. Esto diferencial de X entre G por A. Pues, ¿no? Y ya tengo todo, pues todo esto sería lo correspondiente a corte. ¿Qué me faltaría? Mi parte axial. Y veo también ahí, pues, ¿no? Las derivadas de axial con respecto al de Y. El tramo AB tiene -1, el tramo BC tiene -1 y el tramo de, CD tiene 0. Entonces tengo dos tramos nomás, ¿no? Entonces le sumo ahí, pues, ¿no? Más la integral de 0 a 2. ¿Cuánto vale el axial en el primer tramo? Menos AX. Y su derivada, no, menos AY. Y su derivada, menos 1. Entonces será menos AY por menos 1, diferencial de X por EA. E por A. El otro tramo será pues integral de 0 a 2. Igual verifico mis ecuaciones, ¿no? ¿Cuánto vale el axial? Menos AY. Su derivada, menos 1. Entonces será menos AY y su derivada, menos 1. Diferencial de X entre E por A. Más el tercer tramo. El tercer tramo, su derivada vale 0. Entonces le pongo más, esto vale 0, ¿no? Y esto corresponde a la parte axial, ¿no? Eso corresponde a la parte axial, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa ecuación? Todo esto será igual. La deformación vertical en el punto D será pues igual a 0, ¿no? Y esta será mi ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones de equilibrio y tengo dos ecuaciones, dos variables. ¿Cuáles son mis variables? Será pues mi de X y mi de Y, ¿no? Entonces, esto es lo correspondiente al método de Castigliano, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya, entonces, necesito que me hallen, ¿ya? Las deformaciones por axial. ¿Cuántos son las deformaciones por axial? ¿Cuántos son las deformaciones por corte? ¿Y cuántos son las deformaciones por flexión? ¿Y cuál es el valor del dx? ¿Y cuál es el valor del dy? ¿Ya? Hay que completar este problema, por favor, ya que terminas de hallar, ¿no? Estas integrales son, pues, polinómicas, ¿no? ¿Qué quiere decir polinómicas? Simplemente para integral le sumamos un 1 a su coeficiente y lo dividimos entre ese coeficiente total, ¿no? Integral de, en otras palabras, integral de x es x cuadrado entre 2, de x al cubo será pues x cuarta entre 4, de x a la quinta será pues x sexta entre 6, y así sucesivamente. Pero todas son polinómicas, ninguna de ellas es, no hay ni logaritmos ni complejas, ¿no? Entonces las integrales son, hay que ordenarlas nomás y te va a salir todo, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este punto?
Sí, ingeniero, disculpe, la deformación se tiene que hallar en toda la estructura o solo o en un punto. ¿La qué? ¿Qué La dices, deformación que joven? se tiene que hallar es en toda Claro, la deformación axial que la se les está pidiendo será pues esta deformación. segunda parte axial más esta primera parte axial, ¿no? La deformación de corte que se les está pidiendo será pues este corte del segundo tramo más ese corte del primer tramo. Y la flexión será pues esa flexión del primer tramo más esa flexión del segundo tramo, ¿no? La suma de los dos, ¿no? Entonces, antes de hallar eso, yo necesito saber el valor de D sub X y de D sub Y, ¿no? ¿Cómo la voy a hallar? Ahí ya tengo dos ecuaciones y dos variables, pues, ¿no? Hay que completar eso y sacar el valor de esas dos reacciones. Y una vez que se tengan pues esas reacciones, ustedes ya pueden solucionar el sistema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema es isostático, es este de acá, pues, ¿no? El que se les está mostrando, este de acá, ¿no? ¿No? Entonces, si ustedes ya tienen esos valores de dx y de y, lo único que sería hallar sería pues a x, a y ma, y con eso ya pues la estructura está solucionada, pues, ¿no? Ya pueden hallar sus diagramas de momento flector, fuerza cortante, fuerza axial, todo pueden hallar con eso, ¿no? Entonces, este segundo teorema de Castigliano le sirve, pues, para isostatizar las estructuras hiperestáticas y solucionar, pues, el problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a este problema? Hay que terminarlo de resolver, ¿ya? Ya todo ya está, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que reemplazar en estas ecuaciones, en la ecuación uno y en la ecuación 2 y hallar el valor de x y de y. Y una vez que se considere esos dos valores, se pueden hallar pues las deformaciones por axial, por corte y por flexión. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? A ver, se les va a mandar la página al WhatsApp, ¿ya? Para que lo completen y lo tengan todos el dato, pues, ¿no?